una de las figuras más conocidas y mediáticas en la historia de la vida criminal holandesa. Un genio criminal que dominó los medios neerlandeses mucho antes de la aparición de grandes personajes como Taghi y otros miembros de la Mokro Mafia. Su reinado del terror abarcó décadas. Ganó notoriedad nacional por secuestrar nada menos que a Alfred Heineken. Ese apellido seguramente te suena de algo. Vamos a sumergirnos en esta historia porque ese solo fue el inicio de una vida criminal que cada vez se volvería más oscura. Esta es la historia de Willem Holleder. Willem Frederik Holleder nació el 29 de mayo de 1958 en Ámsterdam. Willem creció en Jordaan, un barrio del centro de Ámsterdam. A diferencia de la actualidad, en ese momento el barrio de Jordaan era un típico barrio obrero. Willem fue criado en una familia de 6 personas, junto a sus 2 hermanas y su hermano. Su padre Wim trabajaba para una empresa que más tarde fue adquirida por Heineken, la gran cervecera neerlandesa. Durante su adolescencia, Willem asistió a una escuela técnica, pero su naturaleza rebelde y su falta de interés académico lo llevó eventualmente a ser expulsado. Como joven, con oportunidades limitadas, Holleder se inclinó hacia una vida criminal. Fue durante este tiempo que conoció a Cor van Hout, quien se convertiría en su compañero delictivo de por vida. El dúo compartía un vínculo fuerte y su amistad formaría la base de una asociación criminal que duraría décadas. En los años 70 se dice que Willem y Cor participaron en robos violentos, aunque nunca fueron procesados por nada. También se les acusó de realizar extorsiones. Su reputación crecía en Ámsterdam, y eso le llevó a entrar en contacto con otros criminales notorios. Willem aún solía visitar el trabajo de su padre, que era la cervecería Heineken. El jefe de la empresa, Alfred Heineken, siempre era transportado en un hermoso Mercedes verde blindado. Cor van Hout le contó más tarde al periodista de crimen Peter R. de Vries que Willem y él a veces se sentaban en secreto dentro del coche y soñaban con tener uno igual algún día. El padre de Willem tenía un problema con el alcohol que en parte se debía a su trabajo y al fácil acceso a bebidas. Con frecuencia actuaba de forma errática y eventualmente perdió su trabajo en Heineken. Después de ser despedido, su vida se vino abajo. Nadie hubiera imaginado jamás las consecuencias de ese momento. En 1983 estaba a punto de ocurrir algo que dominaría las noticias neerlandesas durante más de 20 días seguidos. Willem y Cor habían estado tramando un plan junto con otros 3 amigos, Frans Meyer, Jan Bellard y Martin Erkams. Después de cada jornada laboral, Alfred Heineken salía del edificio por la entrada principal. Allí lo esperaba su chofer de confianza, Ab Doderer, quien lo saludaba y lo llevaba a casa. Sin que ellos lo supieran, estaban siendo observados y cada movimiento era cuidadosamente anotado durante semanas. ¿Cómo iban a casa? ¿Cuándo salían? ¿Qué ruta tomaban a la oficina? Todo era mapeado. Al mismo tiempo, el grupo comenzó a preparar un almacén en el oeste de Ámsterdam. Detrás de una pared falsa, construyeron 2 celdas insonorizadas. Además, robaron 6 coches y prepararon armas. Willem, Cor, Frans, Jan y Martin habían elegido oficialmente a su objetivo. En 48 horas, se suponía que serían multimillonarios. En una fría noche de noviembre de 1983, semanas de preparación dieron fruto. Cuando Alfred salía del edificio de Heineken hacia su coche, varios hombres enmascarados lo agarraron de repente. El chofer Ab intentó ayudar, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hacer algo, ya tenían una bolsa sobre la cabeza y estaban en la parte trasera de una furgoneta rumbo a un almacén en el oeste de Ámsterdam. Y así, uno de los hombres más ricos de los Países Bajos fue secuestrado. Al llegar al almacén, a ambos hombres se les quitó la ropa. Se les dio una especie de uniforme de prisionero y fueron llevados a sus celdas improvisadas. La primera parte había sido completada con éxito. Willem, Cor, Frans, Jan y Martin
celebraron, y el supuesto viaje de 48 horas había comenzado oficialmente. El grupo regresó a sus vidas normales para no levantar sospechas y rotaron quién se quedaría vigilando a Ab y Alfred. Ahora era el momento de obtener el rescate. En términos de preparación, el grupo hizo un trabajo excepcional. Estudiando cuidadosamente secuestros anteriores, hicieron todo lo posible por prepararse para cualquier escenario. Para obtener el rescate, uno de los miembros del grupo dejó un sobre con una nota de rescate y el reloj de Alfred, para mostrar que hablaban en serio y que realmente lo tenían. Exigieron 35 millones de florines por ambos hombres, aproximadamente unos 16 millones de euros. Se informó a la policía que diera la señal que el rescate estaba listo, colocando un anuncio en un periódico neerlandés con un texto específico que decía: "El prado está verde para la liebre". El grupo hizo contacto directo a través de un teléfono público. Se reprodujo una grabación de voz de Alfred. Ese mensaje contenía una serie de instrucciones que debían seguirse y que llevarían a la policía por una ruta determinada. Estas instrucciones terminarían con la policía encontrando un coche con un walkie-talkie dentro. Los secuestradores exigieron que un oficial de policía desarmado llevara el rescate desde la casa de Alfred al lugar designado. Sin embargo, en ese momento había tantos periodistas parados frente a la casa de Alfred que la furgoneta no pudo salir. Este fue un tropiezo crítico. Lo que se suponía que iba a ser un viaje de 48 horas, ahora iba a prolongarse. Las negociaciones activas se transformaron en días de silencio. A medida que pasaban los días, Alfred y Ab ocasionalmente tenían que posar para una foto con el periódico del día, para demostrar que seguían vivos. Estos dos hombres desafortunados aún no habían visto los rostros de sus captores y solo se comunicaban con ellos a través de notas. Varios días después, el grupo volvió a intentar establecer contacto mediante anuncios codificados en el periódico. A pesar del problema con la furgoneta, seguían decididos a obtener el rescate. Lo que no sabían, sin embargo, era que la policía había recibido una pista anónima que los llevó en dirección al grupo. Después de que uno de los miembros del grupo pidiera comida china para 2 personas, quedó completamente claro para la policía. La policía sabía dónde estaban, pero no actuaron de inmediato porque no estaban seguros de lo que ocurría dentro del almacén y temían que si intervenían, Ab y Alfred pudieran resultar heridos. En su lugar, mostraron paciencia y comenzaron otra ronda de negociación. Esta vez, nuevamente un oficial de policía desarmado debía conducir las bolsas de dinero a un lugar específico. Ese lugar era una alcantarilla marcada con un cono en un paso elevado de una autopista. Las 5 bolsas fueron arrojadas por el policía al desagüe pluvial y cayeron directamente en una camioneta que esperaba. El rescate estaba entregado. Después de alejarse en el bosque, el grupo enterró el rescate en barriles bajo tierra. ¿Misión cumplida? ¿O no? Al día siguiente de haber entregado el rescate y de que la misión pareciera haber sido un éxito, los miembros del grupo notaron que estaban siendo fuertemente vigilados por la policía. Rápidamente organizaron una reunión de emergencia y debatieron si debían quedarse en los Países Bajos o huir al extranjero. Willem y Cor decidieron huir a París. Mientras tanto, la policía aún no tenía noticias de Alfred y Ab. Sospechando que los secuestradores se habían ocultado, la policía decidió allanar el almacén en el oeste de Ámsterdam. Al entrar en el almacén, los agentes pensaron que estaban en el lugar equivocado. Estaba completamente vacío. Sin embargo, ¿recuerdas la pared falsa que habían construido? Tras una inspección más minuciosa, la policía encontró la pared, logró romperla y descubrió las 2 celdas con Ab y Alfred dentro. Lo primero que dijo Alfred al ser finalmente rescatado, tras 3 semanas de cautiverio, fue: ¿no podían haber venido un poco antes? A finales de febrero de 1984, Willem y Cor fueron arrestados en París después de haber logrado mantenerse fuera del alcance de la policía durante un tiempo considerable. Pasaron un tiempo en prisión en París y finalmente
fueron extraditados a los Países Bajos en octubre de 1986. Jan Boelard y Franz Meyer fueron condenados a 12 años y Martin Erkams a 9 años de prisión. Willem y Cor fueron condenados a 11 años, ya que no se pudo probar uno de los cargos en su contra. Alfred Heineken volvió a dirigir su empresa, aunque esta vez protegido por muchas más medidas de seguridad. La mayor parte del rescate pagado seguía escondido en los barriles. En diciembre de 1983, una mujer que paseaba a su perro encontró los barriles con 19 millones de florines y llamó a la policía. ¿Te imaginas encontrar esa cantidad de dinero? ¿Habrías llamado a la policía? Dímelo en los comentarios. Otra gran parte del dinero fue recuperada en distintos lugares. 8 millones del total de 35 nunca fueron recuperados. Se dice que fueron invertidos o simplemente se perdieron. Tras cumplir 5 años de los 11 a los que fue condenado por el secuestro de Heineken, Holleder fue puesto en libertad en 1992. Regresó a Ámsterdam con un único propósito: reconstruir su influencia lejos de la prisión. En los primeros años de la década de 1990, mientras el recuerdo del golpe del siglo empezaba a desvanecerse, puso en marcha una red de extorsión que apuntó a sectores tan prósperos como vulnerables: el inmobiliario y las finanzas. Durante estos años se movió con discreción, se reunía en cafés y enviaba mensajes cifrados a través de hombres de confianza. Su modus operandi consistía en filtrar rumores sobre la implicación de sus víctimas en actividades ilícitas, desde blanqueo de capitales hasta vínculos con narcotraficantes balcánicos, y ofrecer protección a cambio de pagos periódicos. El nuevo negocio estaba dando sus frutos y Holleder no dejaría que nada ni nadie se interpusiera. A partir de entonces empezó el reinado sangriento de Willem. A primera hora de la mañana del 24 de enero de 2003, Cor van Hout salió de su casa en Amstelveen acompañado de su guardaespaldas. Eran alrededor de las 7:15 cuando un coche negro se detuvo frente al número 34 de la avenida Radhuisland. Desde el asiento trasero, un tirador armado abrió fuego con una pistola semiautomática, alcanzando a Cor con 5 disparos en el cuerpo y la cabeza. El vehículo de los asaltantes huyó a toda velocidad en dirección a la autopista. La escena del crimen mostró una ejecución planificada al detalle. La policía recogió casquillos de calibre 9 milímetros y rastros de pintura negra en la carrocería abandonada del coche, posteriormente vinculado a un taller clandestino en las afueras de Ámsterdam. Aunque en un primer momento se barajaron varias hipótesis, desde ajustes de cuentas con grupos balcánicos hasta rivalidades con otras bandas, las investigaciones se centraron pronto en Holleder. Los investigadores descubrieron que en los meses previos, Cor había dejado pistas en correos electrónicos. Se quejaba de pagos pendientes y discrepancias en la distribución de los beneficios de sus extorsiones conjuntas. Un testigo protegido declaró que semanas antes, Cor había amenazado con acudir a la policía tras recibir presiones crecientes de Holleder. Esa conversación se grabó en forma de mensaje en clave, parte de una recopilación que los fiscales usarían más tarde en el juicio por extorsión. Lo más aterrador de la historia es que Cor van Hout no era únicamente un socio más. Eran grandes amigos desde la juventud e incluso se habían convertido en cuñados cuando Cor se casó con la hermana de Willem, Sonia Holleder. El tiroteo no solo eliminó a un socio incómodo, sino que sirvió como advertencia. Cualquier disidencia, independientemente de quién fuera, sería tratada con la misma frialdad con la que se ejecutó aquel asesinato. Una de las víctimas de las extorsiones era Willem Enstra, uno de los hombres más poderosos del mercado inmobiliario de Ámsterdam, con propiedades valoradas en más de 500 millones de euros y supuestos vínculos con el lavado de dinero de cárteles latinoamericanos. Entre 2000 y 2004, Holleder había utilizado un entramado de amenazas para exigir pagos mensuales que sumaron más de 20 millones de euros. Al parecer, Enstra conocía bien los delitos de Holleder y por miedo a ser asesinado confesó los crímenes que conocía de él a la policía. Lo acusó de estar detrás de más de 25 asesinatos. Por ejemplo,
el del criminal neerlandés y miembro de los Hells Angels, Sam Klepper, asesinado el 10 de octubre del 2000. También lo acusó del asesinato de su ex socio y cuñado, Cor van Hout. Después de hablar con la policía, se dice que ofreció 1 millón de euros por la cabeza de Holleder. Aún así, no fue lo suficientemente rápido. El 17 de mayo de 2004, Enstra llegó al garaje subterráneo de su despacho en Amsterdam Zuidoost. Al acercarse a su vehículo, 2 hombres encapuchados le interceptaron. Uno le disparó con un rifle AK-47 a quemarropa. El segundo tirador cubrió la retirada disparando al aire varias ráfagas, lo que sembró el pánico entre los empleados que presenciaron la escena. Las cámaras de seguridad del garaje mostraron un monovolumen oscuro estacionado en doble fila, cuyos ocupantes huyeron en sentido contrario a la entrada principal. La investigación reveló que los asesinos contaban con información privilegiada de los movimientos de Enstra, obtenida presuntamente a través de un infiltrado en su círculo de confianza. Para los investigadores, el crimen no fue solo un ajuste de cuentas económico, sino un acto de demostración de poder. Holleder envió un mensaje claro a sus competidores y extorsionados sobre las mortales consecuencias de desafiar su autoridad. Pocos meses después del magnicidio, varias empresas de Enstra fueron vendidas en subasta forzosa y algunos de sus antiguos socios comerciales abandonaron el país tras recibir amenazas similares. El 4 de septiembre de 2006, tras una investigación encubierta liderada por la Fiscalía de Ámsterdam, se presentaron cargos penales contra Holleder por un cúmulo de delitos: extorsión agravada, conspiración para asesinato y complicidad en al menos 5 homicidios. El caso, apodado Megaprocess por la prensa, se sustentó en un voluminoso expediente que incluía grabaciones telefónicas interceptadas donde Holleder coordinaba cobros de rescate y marcaba objetivos a eliminar, mensajes cifrados recuperados de ordenadores y tarjetas SIM desechables donde se detallaban fechas, cantidades y métodos de intimidación, y testimonios de antiguos cómplices que, temerosos por sus vidas, accedieron a declarar bajo protección, incluida la confesión de un miembro del grupo que había participado en el secuestro de Heineken. El 15 de octubre de 2006, la Fiscalía llamó como testigo estelar a Bram Siggers, abogado vinculado al círculo financiero de Enstra, quien describió en detalle las presiones económicas ejercidas por Holleder. Paradójicamente, Diggers falleció debido a una sobredosis 7 días después de testificar. Durante los 7 meses que duró el juicio en el Tribunal de Ámsterdam, la sala escuchó relatos de extorsiones a empresarios de la construcción, al sector náutico y al inmobiliario de lujo, así como la descripción de al menos 3 asesinatos, los de Sam Klepper, Cor van Hout y Willem Enstra. Además, se presentaron evidencias de coacciones a testigos y planes de fuga preparados por Holleder. El veredicto, emitido el 18 de diciembre de 2007, condenó a Willem Holleder a 9 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Nieuw-Vossenveld por extorsión, complicidad en asesinato y conspiración criminal. La evidencia forense, las grabaciones y los testimonios se consideraron abrumadores, consolidando la reputación de este proceso como el más extenso y complejo en la historia judicial neerlandesa. El 27 de enero de 2012, tras cumplir casi 2/3 de su condena, Holleder recobró la libertad bajo régimen de supervisión estricta. Su retorno a la vida pública sorprendió a los Países Bajos. En vez de ocultarse, Willem decidió saltar a los medios. En febrero de 2012 fue invitado al popular programa televisivo Collage Tour. Willem ofreció respuestas breves y desafiantes que generaron un debate mediático sobre la fascinación pública con criminales célebres. Posteriormente, en septiembre de 2012, grabó una canción junto al rapero Lange Frans, llamada Willem is terug. Willem ha vuelto. En ella, Holleder narraba fragmentos de su leyenda urbana. Unos meses después, Willem cofundó la sección de Ámsterdam del club motero No Surrender MC, asumiendo el rol de vicepresidente. Esta etapa evidenció la habilidad de Holleder para reinventarse. Mezcló apariciones en revistas de crónica social, colaboraciones musicales y conferencias breves en universidades,
cultivando un personaje entre la vida criminal y la vida mediática. Willem se estaba acostumbrando a ser una celebridad y a la vida en libertad, pero no le duró mucho. En mayo de 2013, la policía detuvo a Holleder en un operativo que desarticuló una presunta red de extorsión contra exmiembros de bandas rivales. Aunque quedó en libertad provisional semanas después, la verdadera amenaza vino de su propia familia. La hermana de Willem, Astrid Holleder, decidió romper el código de silencio. Entre 2013 y 2015, durante visitas a prisión y encuentros en cafeterías, grabó cientos de horas de conversaciones y confesiones en las que él detallaba planes para asesinarla junto al periodista Peter R. de Vries, quien funcionaba como testigo protegido. Las cintas, entregadas al fiscal general, resultaron fundamentales para la siguiente causa. El 26 de abril de 2016, Holleder fue arrestado nuevamente. Esta vez en un caso que incluía instigación de asesinato contra Astrid y Peter R. de Vries, extorsión continuada a empresarios y familiares y obstrucción a la justicia mediante intimidación de fiscales y testigos. El juicio se celebró entre 2017 y 2019 en The Bunker, una sala de audiencias dentro de la prisión de alta seguridad, el mismo lugar donde se realizó el juicio contra Taghi y su organización. El tribunal dictó sentencia el 11 de julio de 2019 tras meses de deliberaciones y con más de 60 testigos. Algunos tan importantes como sus hermanas, Astrid y Sonja, la viuda de Cor van Hout, y una exnovia. Fue condenado a cadena perpetua por ordenar 5 asesinatos: Sam Klepper, Cor van Hout, Willem Enstra, Kees Houtman y Thomas van der Bijl, y un homicidio imprudente. La sentencia incluyó una prohibición de comunicación con terceros, limitando las visitas familiares y el acceso a prensa. Su apelación fue rechazada el 24 de junio de 2022 y el 9 de enero de 2024. El Tribunal Supremo neerlandés ratificó la pena de por vida. Desde entonces, Holleder cumple condena en la unidad de máxima seguridad de la prisión de Vught, donde vive aislado, con visitas restringidas y sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, a sus 66 años, vive el final de una trayectoria marcada por el secuestro más célebre de la historia neerlandesa, una serie de extorsiones multimillonarias y varias muertes ordenadas. Mientras el paisaje del crimen organizado en los Países Bajos evoluciona hacia nuevas estructuras de redes internacionales, el legado de Holleder permanece como advertencia de hasta dónde puede llegar la ambición y la traición. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado su historia, por favor deja un like, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.